vamos a hablar sobre el primer canto. He retomado un tema que es la política y el título de esta plática es Política y Desarrollo del Ser. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿qué entendemos por política? Política proviene del término políticos, término griego que se utilizaba para hacer mención sobre el ciudadano. La función de un político era la de conducir a los ciudadanos de tal manera que se pudieran coordinar los distintos intereses que hay en una ciudad, una polis. Y entonces su función era organizar partiendo de una ideología. Política y desarrollo del ser implica que hay una intención adicional, una intención más importante dentro de las escrituras, como el Srimad Bhagavatam, que debía desempeñar un gobernante. Un gobernante no era cualquier persona. En la conversación que se tiene con Srila Prabhupada y Shyamasundar Das, están planteando alguna idea de Platón, y Platón decía que el gobernante debería ser un rey sabio, o sea, una persona que tiene conocimiento, en otras palabras. Srila Prabhupada menciona que esto es correcto y que de hecho algo de las ideas de Platón provienen de los Vedas. En el Srimad Bhagavatam estamos encontrando tres personajes que son de vital importancia en la cuestión de la política, que nos pueden dar idea de lo que es la política. Primero tenemos a Bhishmadev. Segundo tenemos a Yudhishthir Maharaj. Y tercero tenemos a Parikshit Maharaj. ¿Qué es lo que une a estos personajes ideales en la conducción de un gobierno? Hay cuatro aspectos importantes en lo general. Tienen una procedencia divina. En el caso de Bhishmadeva, era uno de los 8 Vasus y de los 12 Mahayans, de aquellas personas, entre aquellas personas que pueden entender el conocimiento trascendental. Yudhishthir es hijo de Dharma, el dios de la religiosidad, ¿no? Y algo que lo define a él es precisamente el guiarse de una manera honesta y de acuerdo a los principios religiosos. Parikshit tuvo la oportunidad desde cuando estaba en el vientre de su madre, Uttara, poder ver a la personalidad de Dios, quien además lo protegió para que también tomara el gobierno de Hastinapur como sucesor de Yudhishthira, ¿no? Entonces, en los tres personajes hay una procedencia divina. Otro aspecto se refiere a los samskaras. Todos estos tres personajes tuvieron la oportunidad
de tener rituales que les permitieran grabar una idea de religiosidad, una idea suprema, ¿no? Cuando Srila Prabhupada hace comentarios sobre esto, dice que son importantes estas actividades que el individuo debe ir realizando en distintos momentos de su vida, porque dejan una impresión. Y él se pone como ejemplo y dice, bueno, o sea, a mí me dejó tal impresión que en el momento que conocí a mi maestro espiritual, entonces pude rendirme a él. Otro de los puntos fundamentales dentro de la cuestión del gobierno se refiere a que llevan una educación que les permite conducir a otros. Entonces, su formación está versada tanto en el manejo de las armas, en el arte de la guerra, como en las escrituras. O sea, deben tener una comprensión de lo que es la vida espiritual. Y un cuarto aspecto es que deben de retirarse oportunamente de las funciones de gobierno. No deben vivir apegados al gobierno y terminar los últimos años de su vida sufriendo y afligidos por un determinado puesto. Entonces, ya cuando entran a una edad madura, deben de separarse y llevar una vida austera, dejar todo y estar en una condición especial de vida. En el caso de Bhishmadeva no es tan claro que haya realizado esto, porque él tenía el don de poder buscar el momento oportuno de dejar el cuerpo. Entonces, él encontró este momento oportuno en una situación de combate y fue, digamos, puesto en el lecho de muerte por las flechas de Arjuna, y él encuentra el lugar, el momento astrológico para poder retirarse del mundo. Entonces, bueno, ahí hay una condición especial, y en el caso de Yudhishthira y los Pandavas, ellos dejan el puesto de gobierno oportunamente, y en el caso de Parikshit Maharaj, él inclusive tiene la suerte de ser instruido por Sukadeva Goswami. Entonces, estas serían las formas ideales, pero también existen las formas reales, las que competen a la era de Kali Yuga. Y para esto nosotros podemos remitirnos al texto 10 del canto 1, del capítulo 1, del canto 1 del Srimad Bhagavatam. Y vamos a ver qué dice aquí en este texto 10. Entonces aquí estamos encontrando, dice lo siguiente, y estas es las preguntas que están haciendo los sabios de Naimicharanya a Sutta Goswami. Oh sabio, en esta era de Kali, la era de hierro, los hombres no tienen sino una vida corta. Son pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados y sobre todo siempre están perturbados. Entonces, no hay muchas oportunidades en la época de Kali Yuga de poder tener un buen gobierno. Digamos que lo común sería tener un mal gobierno, ¿no? Personas que están rompiendo los principios. En el ensayo que desarrollo estoy hablando de una situación política en donde está involucrado el narcotráfico. Ahí se está rompiendo uno de los principios.
está también involucrada la cuestión de los juegos de azar, que es otro de los principios, y en donde hay políticos, o sea, dentro del sistema político mexicano, que están pues dedicándose a actividades ilícitas, ¿no? Y que esto sale en cierta información de noticias o investigación dentro de del contexto de las noticias, y entonces nos deja mucho que pensar, y pueden ser buenos ejemplos, pienso yo, porque nos habla de no nada más un principio que está comprometido, sino varios principios que están ahí tumbándose, ¿no? O sea, si uno no sigue un principio, entonces los otros principios van a venirse abajo, y esto es lo que sucede en la vida política, yo supongo que en todos los lugares del mundo, ¿no? En esta era. Pero también hay otra pregunta que empieza a ser esclarecedora de por dónde se puede conducir el aspecto del gobierno. Dice, existen muchas variedades de escrituras y en todas ellas hay muchos deberes prescritos que pueden llegar a aprenderse solo después de muchos años de estudio en sus diversas divisiones. Por consiguiente, oh sabio, selecciona, por favor, lo que es la esencia de todas las escrituras y explícala por el bien de todos los seres vivientes, de manera que, mediante dicha instrucción, sus corazones puedan ser satisfechos por completo. Y aquí está precisamente haciendo mención del Srimad Bhagavatam. Entonces, si no tenemos esta procedencia divina, pero podemos nosotros seguir una guía, y esta guía es el Srimad Bhagavatam, que es una manifestación de Dios mismo, entonces nosotros nos podemos conducir a través de esto. El gobierno debería versar dentro de estas grandes enseñanzas, porque estas son las que van a hacer que exista armonía dentro de una sociedad. Eso es lo que podríamos nosotros decir al respecto. Un verso importante, Sabai Punsam Parodamo Yato Batik Adoksaye Ahai Tuki Apratijata Yayatma Suprasidati. Dice que la ocupación para toda la humanidad, Dharma, es aquella mediante la cual se puede prestar el amoroso servicio al trascendente Señor. Para que dicho servicio satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivos y ser ininterrumpido. Y esto se demuestra también en el caso de Bhismadeva. Nosotros podemos encontrar un párrafo en donde dice lo siguiente: los devotos puros del Señor no tienen ningún otro deseo aparte de servir al Señor, y por eso se les llama Satwatas. El Señor es el principal de dichos Satwatas. Bhismadeva, pues, no tenía más deseos que este, al menos que uno esté purificado de toda clase de deseos materiales. El Señor no se vuelve su líder. Entonces, es importante tener una vida espiritual e ir limpiando estos deseos. La otra consideración muy importante es el Varna Ashram Dharma. El Varna Ashram, en el capítulo 4, verso 13, se habla de que Krishna mismo ha dado lugar al Varna Ashram, y entonces que esta forma de organización de la sociedad, que tiene que ver con 4 órdenes de vida social y con 4 órdenes de vida religiosa o espiritual, está diseñado para que cada quien tenga una ocupación de acuerdo a sus características, a su naturaleza, a las gunas
que nosotros las tenemos en una combinación muy particular, nuestras características, nuestros rasgos distintivos. Algunos van a ocupar una situación como sudras, como mano de obra. Algunos otros van a tener una ocupación en cuestión del comercio y de la agricultura, como los vaishas. Otros más van a tener una ocupación dentro de la cuestión organizativa de una sociedad, como serían los kshatriyas, y también en la cuestión de protección de los ciudadanos. Y tenemos a los brahmanas, la clase inteligente, quienes se van a dedicar a conducir a aquellos que están dirigiendo el gobierno, ¿no? Esto es una estructura perfecta dentro de nuestra sociedad. Y también nosotros lo podemos entender por el ciclo de nuestra vida. O sea, la religiosidad se puede ir conduciendo de acuerdo también a nuestras edades, a nuestra edad, ¿no? El brahmachari ashram va a ser para aquella persona que lleva una vida de estudio y que estos primeros años le van a poder permitir tomar una decisión si toma un tipo de vida de sannyas o si va a tomar una vida de grihasta. Y luego tenemos la orden de vida de grihasta, que es una persona que lleva una vida familiar, que conduce a sus hijos también con religiosidad. Posteriormente tenemos el Vanaprastha Ashram, que sería la vida de retirado, en donde la persona ya cumplió con las funciones, con lo que tiene que dar a la sociedad, y entonces ahora va a emprender todavía una preparación más completa para poder dejar el cuerpo, ¿no? Entonces se va a dedicar a conocer a profundidad las escrituras y a poder separarse del mundo material, ¿no? A tener un buen retiro, un retiro espiritual, ¿no? Y el sannyas, que es una persona completamente desapegada de todo deber y que además va a instruir a otras personas de una manera experta. Srila Prabhupada, basado pues en las escrituras, él dice que no hay que un gobernante, y lo dice cuando está hablando de Yudhishthira Maharaj, que un gobernante no debe tener ninguna ideología. Y esto sería la principal separación que tenemos o que se tiene con Occidente. O sea, un gobernante no debe tener una ideología, debe ser plenamente conducido por el Señor Supremo. ¿De qué manera? Pues a partir de que sigue principios de religiosidad y que hace valer estos principios para el resto de la sociedad. Y también ahí tenemos el ejemplo de Parikshit Maharaj, que cuando vio que ya de una manera muy clara se avecinaba la era de Kali Yuga, entonces empezó a combatir con estos reyes que eran corruptos, que rompían los principios, que no seguían las normas, y esto permitía una estabilidad al mundo, a la sociedad o al gobierno en el que se encontraba. Entonces en la era de Kali Yuga también podemos tener una estabilidad. Si un gobernante se empeña en el beneficio de todas las entidades vivientes, entonces esto va a crear un ambiente favorable.